Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo les doy la bienvenida al episodio número 264 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre tecnología y sustentabilidad. Dos temas que obviamente constituyen dos pilares básicos de la agricultura actual, ya que para producir cada vez más alimento utilizando menos recursos necesitamos tecnología bien aplicada, pero también necesitamos enfocarnos en la sostenibilidad de la producción agrícola, porque justamente el hecho de tratar de producir lo más posible con los menos recursos disponibles, esto hace que la producción pueda tender a ser cada vez más sustentable. Y bueno, para hablar sobre estos dos temas, el día de hoy me acompañan Tonatiuh Quiñones y Guillermo Reyes, a quien quizá ya hayas escuchado alguna vez en el podcast Agronauta. Cabe mencionar que los agronautas son 4, sin embargo en esta ocasión solamente me pudieron acompañar en la plática 2 de ellos. Tonatiuh es ingeniero biotecnólogo con experiencia en proyectos de tecnología, que ahora enfoca sus esfuerzos por traer la mejor tecnología al productor. De los agronautas es el que empieza, planea y ayuda a que todo salga. Es músico novato por siempre y amante de las plantas, además de que emplea mucho tiempo en buscar soluciones tecnológicas. Y Guillermo es el joven ingeniero agrónomo del grupo, con mucha experiencia y apasionado por el campo. Le encanta ayudar a los productores y también viajar mucho. La visión del futuro y hacerlo realidad es su bandera. Guillermo ya adelantó muchos años de los 100 para ser experto en producción agrícola. Pasemos entonces a la plática que tuve con estos dos agronautas. Me gustaría comenzar con una pregunta muy general, pero que sin duda quisiera escuchar qué es lo que opinan al respecto. ¿Cómo ayuda la tecnología a la producción agrícola? Bueno, creo que esa es una pregunta muy amplia, Olmo, y yo creo que hemos visto muchísimos casos de la tecnología, cómo ha impactado en el sector agrícola. Ha habido muchas cosas que han sido muy beneficiosas para la agricultura. Creo que hay un documento, no sé si bueno, se los recomiendo que lo busquen, lo van a encontrar así como que lo hizo el World Forum. Se llama Oliver Whitman, Agriculture, está en inglés y es un documento de 2018. Yo creo que cuando empezamos con este tema del podcast y buscábamos una forma de validarnos, o bueno, encontrar un poco de inspiración para hacer el tema de lo que nosotros hacemos, que es marketing digital o bueno, cuestiones de agricultura y tecnología. Este documento se llama Agricultura 4.0, el futuro de lo que es la agricultura, de la tecnología en agricultura. Y en este documento hemos creado, pues se dio una visión que prácticamente fue muy importante para lo que es la agricultura del futuro. Hablaban de varios puntos. A mí me pareció como que este documento nos dio mucha inspiración, para poder validar, empezar con una idea. Habla desde las nuevas tecnologías del agro, de cómo impacta la tecnología para aumentar la producción, desde pues, lo que comenta Memo siempre que platicamos del tema, que vamos a tener que darle de comer a más de 10,000 millones de personas en este mundo y tenemos que ponernos las pilas. Y creo que gracias a Dios la tecnología ha sido el catalizador del desarrollo en la agricultura. Y creo que eso lo puede ver, nos puede platicar Memo muy a fondo. ¿Qué onda, Olmo? Pues mira, a mí, siendo un poquito más puntual, yo creo que la tecnología en la producción agrícola ayuda en la medición, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Cómo va a tomar decisiones un grower? ¿Cómo va a tomar decisiones el productor? Pues con datos, obviamente, ¿no? Es lo que hemos platicado también en algunos episodios de Agronauta. La tecnología, principalmente en lo personal, me ha tocado verla en la agricultura protegida. Estamos hablando de invernaderos, macrotúneles, mallas sombras, y específicamente en invernaderos de alta tecnología, pues te puede ayudar para control de variables dentro de la producción, para seguimiento de históricos, incluso pronosticar algunos casos, algunas situaciones comunes dentro del invernadero.
para decidir cuándo voy a regar, cuándo comienzo mis riegos, cuándo finalizo mis riegos. Y bien, pues no se digan de la parte de lo que sigue de la producción agrícola, la parte del empaque, la parte de la logística, del tratamiento de los desechos o como todo lo operativo que tiene que ver con un invernadero, por ejemplo. Entonces, para mí la tecnología es eso, ¿no? Mide, nos ayuda a tomar decisiones. Sí, y aparte también creo que normalmente cuando hablamos de tecnología, y es algo que hemos aprendido en el podcast, bueno, con el desarrollo de todas las prácticas que hemos tenido, que normalmente siempre pensamos tecnología, pensamos en chips, pensamos en sensores y todo esto. Y creo que el enfoque es mucho más amplio. Por ejemplo, pensamos en sustratos, en fertilizantes, en agroquímicos de nuevas generaciones, en mejoramiento de especies, en biotecnología y todas estas tecnologías que están impactando directamente la agricultura, que han tenido efectos en el rendimiento y sobre todo en la sustentabilidad. Creo que ese es un punto muy importante porque nosotros empezamos con una idea de tecnología de agricultura y nos dimos cuenta que uno de los efectos secundarios que es bastante buenos es la sustentabilidad. Esto quiere decir que si un campo se tecnifica, quiere decir que va a ser mucho más eficiente y al ser más eficiente va a ser más sustentable. Vamos a aumentar los rendimientos, vamos a producir más. Y desde la agricultura de precisión de invernaderos a los tractores, el uso de drones, todo esto ha hecho que se haga muy grande el tema de la agricultura. Es interesante todo esto que mencionan y me surge una pregunta. ¿Cómo puede un agricultor o un profesionista agrícola elegir la tecnología correcta y adecuada para las necesidades que tiene? Porque seguramente sabrán que en campo muchas veces no se trata solamente de adoptar la tecnología, sino de que se adopta una tecnología que no nos funciona del todo y genera más problemas que soluciones. Buena pregunta, Olmo. Mira, yo creo que lo primero que debe hacer el productor y el grower en este caso es conocer las condiciones en las que está produciendo, ¿no? Primero, sabemos que tenemos distintos niveles de producción. Tenemos campo abierto, tenemos agricultura protegida, agricultura de precisión, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, primero debo conocer bien en dónde estoy parado, cuáles son las condiciones que necesito yo monitorear y trabajar para llegar a un buen rendimiento. Una vez que tengo eso, ahora sí veo qué opciones tengo, ¿no? Porque incluso hay veces que lo hemos platicado también muchísimo, que tecnología muy avanzada, como lo hemos visto en Holanda, a veces aquí en México no es necesario, pues por las condiciones climáticas o por las condiciones de radiación que ya tiene el país en sí. Entonces, lo primero que debe de hacer el agricultor es ver dónde estoy, cómo es el análisis de mi suelo, el análisis de mi agua. Yo creo que eso es lo más básico para saber qué debo mejorar y de ahí puedo tropicalizar la tecnología. Bien, hay muchísima tecnología, como lo menciona Tona, desde sensores hasta tipos de sustrato, y de ahí yo empiezo a evaluar. Creo que también es una parte muy importante evaluar económicamente las propuestas de tecnología que se me presentan, porque muchas veces el productor o el grower puede pensar que lo más caro es lo más bueno o lo más eficiente. Y a veces, pues nuestro proyecto no da o no cuenta con ese presupuesto. Y sin embargo, hay opciones que te pueden ayudar y no las conocemos o no las pelamos porque pues dicen, bueno, eso sale, no me alcanza y pues ya no la voy a aplicar. Entonces, yo creo que sería eso para mí, Olmo, conocer bien dónde estamos parados. Muy interesante esto que comentas, Memo, y ahora quiero complementarlo con lo que ya habías comentado tú, Tona, sobre la sustentabilidad. Todo esto de tecnología, de datos, adecuar la tecnología a las necesidades nos lleva a hablar de sustentabilidad, pero mi pregunta sería, ¿qué implica realmente la sustentabilidad agrícola? Bueno, creo que en este mundo pensar en sustentabilidad es pensar en que estás produciendo en muchas cosas. Si te das cuenta, el contexto ya de la agricultura, antes se pensaba que eran círculos cerrados, ¿no? Es más, pensabas que la agricultura era solamente un sitio, mi productor, que lo que yo hacía en mi campo no afectaba a lo demás. Pero creo que ahora, en un mundo tan globalizado, tan grande y con tantas opciones tecnológicas, sí ha cambiado mucho esta filosofía de pensar. Creo que tenemos que ver, sustentabilidad significa ocupar las cosas adecuadamente. Y bueno, creo que aquí extrañamos a Héctor. Héctor nos puede dar un poquito más de cátedra. Ya hablamos de economía circular, hablamos de economía, de reutilización, de cero residuos, huella de carbono, huella de agua,
huella hídrica, agua, como le queramos decir, hablamos ya de que el impacto el correcto uso de los desechos, reutilización de algunos productos, aumento de productividad, ya es un contexto de una economía circular, algo que ya la agricultura no puede verse como un punto, sino tiene que verse como un todo, que somos parte de una cadena productiva. Entonces, ser sustentable es entrar en toda esta mecánica y bueno, nosotros repetimos en la misma bandera que una de las grandes formas de poderlo tomar esto es por medio de tecnología, ¿no? Y la propuesta tecnológica, aunando un poquito más a lo que decía Memo, no siempre al agricultor se le acerca la tecnología adecuada o compra algo que realmente le sea adecuado, ¿no? Creo que por ejemplo, en el tema de lo que más manejamos nosotros, que son los sensores, a veces hasta sensores muy simples, bien utilizados, pueden darte muchas opciones, pero nos damos cuenta que es mucho más importante el aprender a manejar nuevas tecnologías de acuerdo a lo que el productor necesita, ¿no? Y no, o sea, tiene que dimensionarse qué es lo que necesitas, ¿no? Interesante sin duda, y bueno, todo esto, todas estas reflexiones que estamos haciendo me llevan ahora a preguntarles cómo surge su podcast Agronauta, porque, digamos, he escuchado sus episodios y muchas de estas reflexiones las hacen ustedes justamente cuando hablan, cuando platican entre ustedes. La pregunta entonces es, como profesionistas agrícolas, ¿en qué momento comienzan a hacer un podcast? Fue un poquito chistoso, ¿no, Memo? ¿Cómo empezamos? ¿Tenemos la idea? Demasiado. Bueno, lo que tenemos en común es que empezamos en pandemia. un poquito antes, sí, pero sí, pero realmente la idea fue porque estábamos trabajando juntos algunos temas y quisimos hacer unos pininos por ahí en YouTube. La verdad no fueron pues por ahí están los videos y realmente no buscábamos eso. Lo que queríamos era pues validarnos técnicamente, darnos a conocer con muchos de otra forma y sobre todo divertirnos, ¿no? Porque queríamos teníamos que expresarnos, teníamos una buena relación entre Memo, Héctor y yo. Nos conocimos yo conocí a Memo en el TEC de Monterrey, en el diplomado de agronegocios. A Héctor lo conocimos por los sensores que él vende, pero cuando platicamos en conjunto fue una cuestión bastante interesante, empezar a platicar sobre el mismo tema. Dijimos, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a hacer un podcast. Pero ahora los tiempos pues, son muy fáciles, ¿no? Tú dices, vamos a hacer un podcast, y lo subes, lo empiezas a grabar, resulta que la hermana de Memo nos dio un empujón con el intro, tuvimos buen uso de la tecnología, y pues decidimos lanzarlo, o sea, y hablar de lo que sabemos, y de lo que queremos validarnos, que es tecnología y agricultura, ¿no, Memo? Es correcto, así pasó y pues la verdad es que disfrutamos mucho estar en este equipo y como dijo Tona, nos conocimos en Guadalajara y de ahí integramos también a Héctor porque lo conocimos por otro grupo de networking que hice con un amigo en la pandemia, por eso decía que la pandemia fue la que detonó algo de Agronauta. Es interesante esto que me comentan sobre agronautas y otra pregunta que les quiero hacer es ¿qué les ha dejado en este tiempo que ustedes han hecho el podcast? Porque me imagino que han aprendido mucho, pero a lo mejor también han tenido algún otro tipo de satisfacciones. Bueno, sí, nos ha traído muchas satisfacciones realmente. Fíjate que, por ejemplo, yo creo que lo que más me gusta de el esfuerzo que hemos tenido es que la gente nos está escuchando realmente y que poquito a poco, que somos un podcast todavía pequeño, no como otros que veo, pero ahí vamos, y sobre todo de que me sorprende mucho de que tenemos ya un nicho, ¿no? Y la gente que nos escucha y además hemos aprendido muchísimo del tema de tecnología y sustentabilidad. Hemos tocado temas bien interesantes, temas que nos han cambiado la vida. Por ejemplo, el tema del food design, temas de sustentabilidad, temas de lo que viene ahora con la temporada. Y por lo mismo ya ahorita vamos a empezar nuestra tercera temporada, que va a ser muy orientada hacia nuevos puertos. También no queremos hacer lo mismo de siempre, o sea, queremos hacer un podcast que salga de las líneas, traer nuevas tecnologías y sobre todo platicar de como somos nosotros, relajados, de temas de agricultura que tanto nos apasiona, ¿no? Y de hecho he visto que sus episodios, bueno, he escuchado que son bastante amenos, inclusive con muchos de ellos me divierto al estar manejando y escuchándolos porque como son 4 personas con personalidades distintas, pues creo que a veces ahí hay como debate interesante. Sí, sobre todo eso, lo que comenta Olmo y Tona,
pues se pone buena la plática, ¿no? Ahora sí que la tertulia y también hemos tenido invitados muy, muy interesantes, como dice Tona, que nos dan otra perspectiva que nosotros ni enterados. Y la verdad es que eso es muy enriquecedor. También, pues a mí me gusta mucho cuando nos escriben los agroescuchas y nos preguntan y entonces yo creo que el objetivo de comunicar estas experiencias o de contar lo que hacemos en Agronauta, pues es eso, que al final el agroescucha se sienta de cierta forma informado y que forma parte de una comunidad de agrónomos, ¿no? De gente que estudia ciencias relacionadas, de gente que está en este ámbito, y pues lo vuelvo a repetir, o sea, todos estamos en la misma jugada, tenemos que producir los mismos alimentos para las mismas personas y pues es eso. Y desde su punto de vista muy personal, Agronauta como podcast, como medio para difundir comunicación en el sector agrícola, ¿qué es lo que consideran que está aportando actualmente al sector agroalimentario y qué es lo que va a aportar en el futuro? Yo creo que lo que está aportando es darles a entender, por ejemplo, con el último episodio que sacamos, que en la agronomía, las cuestiones del campo, lo que es el futuro del agro, es muy diferente a como se lo imaginaron ahorita o como lo piensan ahorita, que viene una generación de nuevos productores, de nuevos agrónomos, de gente que está produciendo, que tiene otro tipo de herramientas y sobre todo la tecnología es una muy grande. Hablamos de que esto va a hacer que cambie. Sí, bueno, si ustedes tienen un campo y quieren crecer, la tecnología va a ser una herramienta, va a ser un martillo más, una parte de una va a ser algo más fuerte que le va a dar primero mucha productividad y que la inversión que el agricultor haga en tecnología, el productor, va a ser regresada con creces, pero significa que hay un gran compromiso. ¿Por qué? Porque empiezas a tener que aprender nuevas cosas, por ejemplo, manejo de sensores, big data, tecnología, análisis de datos, uso de alarmas, aprender nuevos métodos de biotecnología, el uso de microorganismos, el suelo como un principal recurso, que también sí la contaminación que genera, sabes que se te va a regresar, por lo cual puede ser sustentable, el economizar agua. En muchos episodios de tu podcast hemos visto que se habla de riego a buen nivel, y pues todo esto entra dentro de un preámbulo, y que lo que, bueno, nosotros queremos dedicarnos es a darle al agricultor toda esta visión tecnológica de lo que viene, inteligencia artificial, lo que vienen los nuevos modelos de crecimiento, por ejemplo, lo que se ve mucho en las técnicas holandesas del Plant Empowerment y todo esto, que hace cambiar la visión completa del agricultor. Y creo que nosotros estamos orientados mucho a lo que son los nuevos agricultores, a los famosos millennials. Es una manera de la cual me siento un poco feliz de que soy gente que maneja el celular y lo ve como tal. Y aunque soy tonto, porque es gente que tiene esa herramienta tecnológica en la mano, que sabe ocupar un celular, que tiene redes sociales, que se enseña ahí. Y pues creo que somos otra nueva generación de agricultores, ¿no? Que se está gestando y que va a ser muy poderosa. Justo eso, o sea, complementando lo que dice Tona, a mí me ha tocado ver en campo pues ya la transición que hay en agricultores, ¿no? Generalmente entramos en una agrícola y el dueño pues es un señor de 40 años hacia arriba, ¿no? 50. Así es. Incluso de edad más avanzada. Y vienen los hijos o vienen los sobrinos y vienen atrás y están ahí también. Entonces es gente, como dice Tona, millennial, que trae completamente otro chip, que traemos otro chip. Yo soy millennial. Y pues bueno, Agronauta, ¿qué es lo que está aportando a la agricultura actualmente? Es esa información, es dar a conocer estas experiencias que nosotros podemos informarles a esta comunidad de millennials que están sujetos al agro, ¿no? Que tienen o van a heredar cierto terreno y quieren producir, pero no lo quieren hacer de la misma forma en lo que sus antecesores lo han hecho, sino que quieren cambiar y quieren incorporar la tecnología, y eso creo que es una parte interesante en lo que podemos estar aportando al agro. Me surgen muchas preguntas. Una de ellas es, Tona, acabas de mencionar varias tecnologías que ya están desarrollándose, algunas que vienen en camino. La pregunta sería entonces, ¿en qué tecnología me tengo que enfocar?
Porque como ustedes saben, pues el día no nos alcanza para aprender todo. Y nos dicen que los drones van a cambiar el panorama agrícola, nos dicen que la automatización, nos dicen, o sea, todo puede incidir de manera positiva, pero yo como profesionista, ¿en qué tecnología me tengo que enfocar? Porque no puedo cubrir todas. No, Olmo, estás mal, ¿no es cierto? Yo creo que, te voy a ser muy honesto, tienes que pensar en todas. Ajá. Tienes que pensar en todas. Y por ejemplo, si tú te dices que los drones no, los drones ya cambiaron el campo. Y tú me dices, por ejemplo, los sensores ya cambiaron el campo. O sea, tenemos que aprender y cambiar ese chip. El agricultor de ahora, el productor de ahora, no nada más son agrónomos, también son biotecnólogos, son biólogos, son administradores. La cadena, uno de los términos más importantes que creo que acabamos de entender nosotros como agronautas es que ya no es agricultura, es agroalimentario. O sea, ya es toda la cadena desde el inicio hasta el final. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que quieres aprender? Digo, bueno, pues de todo. Ahora sí, como quise, tenemos que hacernos nómadas digitales de la agricultura, aprender nuevas tecnologías y meternos en la idea de no cerrarnos. Es muy sencillo, digo, hay que aprender a buscarlo. Y ustedes, la gente, las nuevas generaciones tienen las redes sociales, sigan. Nosotros queremos hacer esa puertita, ese punto, para que se acerquen. Si les damos un poquito de lo que hemos aprendido, por ejemplo, si te vas a meter con gente que hace agricultura ya de precisión, que hacen técnicas, los vas a aprender. Pero, por ejemplo, cuando hay gente que se dedica a la inteligencia artificial en niveles muy elevados y todo esto, y les platicas lo que tú quieres hacer con la agricultura, voltean para este lado. Esto quiere decir que este campo no es que esté empezando, pero sí se va a potenciar muy fuerte. Yo que les recomiendo, pues hagan lo que hacen siempre, escuchen, busquen y crezcan. Es todo, o sea, y hay muchísimo que aprender. Totalmente de acuerdo con Tona. El agricultor de ahora tiene que pensar en todo. Y únicamente agregaría una sola cosa a ese comentario, es hacer equipo. Tenemos que hacer equipo, no podemos estar cerrados a que yo soy el todólogo y que yo me las sé de todas. Sí, tengo que conocer y tengo que tomar en cuenta todas las variables, las más que se puedan, pero no lo podemos hacer solo. Y eso es una lección que he aprendido yo en Agronauta personalmente. Tenemos que hacer equipo. Tona es biotecnólogo, yo soy agrónomo, Héctor estudio sustentabilidad. Entonces, tenemos diferentes perfiles, pero al final hacemos un equipo para hacer un proyecto. Y es lo mismo que pasa con la agricultura. A la hora de la producción, me ha tocado ver casos de agrícolas que son muy cerradas aquí en México, donde no comparten datos entre agrícolas o entre ingenieros dentro de los mismos departamentos. El departamento de plagas le echa la culpa al departamento de nutrición o viceversa, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, algo que he notado, por ejemplo, en Holanda, es que es todo lo contrario, ¿no? O sea, ahí los growers se reúnen, discuten las cosas en conjunto y buscan soluciones en conjunto. Entonces, lo que yo agregaría nada más eso al comentario de Tona, sí tienen que pensar en todo, pero también que hagan equipo, búsquense equipo a través de las redes sociales, gente como tú, Olmo, gente como Agronauta, que estamos abiertos a eso. Sí, hagamos networking y hagamos networking para muchas formas. Ese creo que es el punto también que nos falta mucho en México y como cultura, que somos muy celosos con la información y que somos muy dados a cerrarnos. Y nosotros hemos aprendido que ese es básico, hacer networking, juntarnos, platicarnos y que tengamos un bien común. Digo, al final de cuentas no estamos compitiendo más que con la buena producción. Tener una buena producción y compartir información es muy importante. Somos muy dados a ser celosos de esta. Liberemos un poco el mundo, seamos un poco hackers, liberemos esta información para todos y ahí compartamos. Hagamos equipo. Muy bien, esto que comentan, sin duda me pone a pensar, me pone a reflexionar, pero también me surgen más preguntas. A ver, esta cuestión de hacer equipo, de hacer networking, no puedo estar más de acuerdo con ustedes porque realmente también opino lo mismo, pero ¿cuáles serían sus tips, consejos, recomendaciones, llámenle como quieran, para que realmente alguien, por ejemplo, pongámonos en los zapatos de un profesionista agrícola que a lo mejor no lleva muchos años de experiencia? Ok, en todos lados escucho que tengo que hacer eso, pero ¿cómo lo hago? Porque a lo mejor en la universidad no me lo enseñaron. Y a lo mejor para nosotros que ya llevamos varios años de experiencia en el sector agrícola, a lo mejor ya nos es fácil hacer este networking. Mi pregunta sería, ¿qué recomendaciones darían ustedes en este sentido?
Esta es una muy buena reflexión, Olmo. Creo que primero tenemos que aprender que tenemos que aportar. Así lo poquito que sepas, lo tienes que aportar. Y por ejemplo, si tú le das a alguien te va a dar algo a cambio. Si tú estás buscando obtener algo a cambio sin dar nada, va a ser muy difícil que te hagan caso. O sea, tienes que entrar a salas, entrar a buscar gente, presentarte con ellos, platicar, abrir lo que, mira, yo hago esto. Te aseguro que una cerveza no te la va a expresar nadie tan fácilmente, ¿no? O bueno, un café, pero Okay. es eso, se trata, lo mismo que hacemos, o sea, platicar y contigo, con nosotros, con Memo, es más, así nacen las amistades, y créeme que cuando tú te acercas con esta opción de querer compartir conocimiento y aprender de otra persona más, no te va a decir que no, y así es como se empieza. Hay redes sociales, por ejemplo, yo les recomiendo que sigan algunos podcasters como Olmo, como nosotros, como hay otros que están ahí en las redes sociales. Pregúntenles, a veces es bien importante hacer una simple pregunta. En LinkedIn busquen contactos. Digo, nosotros normalmente los invitados que hemos tenido los hemos contactado por LinkedIn o por un amigo y decimos, oye, ¿quieres participar en nuestro podcast? Sí. Y te contestan que sí, así se empieza a conocer a la gente, ¿no? Y el chiste es que abramos estas redes sociales, que hagamos sociedad, y que hagamos, pues ahora sí, intercambiemos algo, ¿no? Yo considero que hacer las cosas, pues es dar el primer paso, ¿no? O sea, a todos los que nos están escuchando, como dice Tona, o sea, empezar a hacerlo y sí, aportar. Y a veces cuando uno es estudiante, pues bueno, o sea, o alguna ciencia relacionada, hay grupos estudiantiles, hay intercambios dentro de las universidades, hay grupos de agrónomos alrededor del mundo, que vaya, es cuestión de informarse. Ahorita el Internet tiene muchísimas opciones y la verdad es que es dar el primer paso sin miedo. Estar abierto también mentalmente es muy importante. No creer que ya lo que voy aprendiendo es lo que es. O sea, también tenemos que ver nuevas técnicas y discutirlas, dialogarlas. ¿Qué otra cosa práctica nos ha funcionado? Pues eso, ¿no? O sea, de que lanzar la pregunta al aire y ver quién nos responde, por ejemplo, en el Instagram. Y de ahí, pues se va corriendo la voz. O también, cuando yo era estudiante, pues recuerdo que me acercaba mucho con mis profesores, ¿no? Y decía, oye, pues, ¿sabes qué, profe? Me interesa esto. ¿Con quién puedo hacer prácticas? Pues bueno, entonces el mismo profesor me decía, pues está esta empresa, ¿por qué no la buscas? Nos pasaba un correo y órale, pues si aplicas y empiezas a moverte. Yo creo que aquí depende mucho también de las personas que nos escuchan, pues hacia dónde se mueven, qué quieren. Y es eso, o sea, la verdad es que es muy sencillo decirlo, más no hacerlo, ¿no? La verdad es que dar el primer paso es la clave. Sí, exactamente. O sea, sí es como muy fácil decirlo, pero implementarlo no es que sea imposible, pero hay personas que a lo mejor les faltan ciertas herramientas para poder hacerlo de manera adecuada. Y justamente esto ocurre porque pareciera que la agricultura se está volviendo cada vez más compleja. Ya no se trata solamente de producir, o sea, de obtener la máxima cantidad de un producto por unidad de superficie, sino que ahora tenemos que estar atentos a calidad, a inocuidad y agregamos ahora sustentabilidad. En este sentido de que la agricultura se está convirtiendo en un sistema cada vez más complejo, ¿cómo se puede seguir mejorando en los aspectos que son indispensables para que un agricultor tenga éxito en su cultivo? Yo creo que te falta un poquito, Olmo. Sustentabilidad, producción, pero también te falta, por ejemplo, agronegocios, visión, Ok. falta meter más cosas. Por ejemplo, a nosotros nos cambió mucho la visión, lo que es el food design, porque ahora la gente está comiendo diferente y nosotros somos el primer eslabón de la cadena alimenticia. Si te das cuenta, tenemos que ver ya mucho más factores, la huella de carbono, por ejemplo, usar bien los recursos. O sea, se lleva más complejo que esto, y cómo empezar y cómo tenerlo es que te acerques toda la tecnología, que te acerques de que la mayoría de las cosas son casi gratis de esto de lo que estamos hablando. YouTube es una gran escuela. Los podcasts no tienen costo, ya en un futuro lo va a tener, pero esperemos que todo crezca para bien, ¿no? YouTube es una gran escuela si sabes elegir las clases, ¿no?
Exacto, sí, también es que es un problema que creo la generación de ahora tiene, porque hay mucha desinformación, hay mucha información basura y hay como que muchas cosas repetitivas. Hay que buscar, es un poco como, ese es el gran reto de encontrar lo que realmente buscas, pero por ejemplo, hay libros que son bastante buenos, hay profesores que dan cursos gratis, hay grupos de estudio, no sé, es cosa de encontrar un poco. Si escriban a los podcasters y les van a dar un tip por ahí. Ok. Yo creo que el mercado, o sea, como dijo Tona, la gente estamos comiendo diferente. Yo creo que el mercado va a ir determinando también las, las exigencias al productor, ¿no? A mí, pues muchas veces muchos productores me han dicho, es que ya nos ponen tantas trabas, como dices tú, Olmos, que la inocuidad, que la certificación, todo, ¿no? Entonces, cada vez les es más difícil y costoso como producir. Y dicen, al final yo estoy produciendo para que la gente coma, ¿cómo es posible que me pongan tantas trabas, tantos obstáculos? Y bueno, yo creo que aquí es importante también que el agricultor, que el grower, que la gente que está produciendo esté informada del mercado. Muchas veces me ha tocado que pues ellos creen o creemos que nuestra labor es simplemente producir, pero no, o sea, también es importante pues leer las noticias, ver qué está pasando en el mundo, cómo está, hacia dónde está dirigiéndose el consumo, ya tanto las tendencias que hemos visto de lo orgánico, que lo sustentable, que lo del food design, entonces el consumo local y ver hacia dónde yo puedo ir mejorando o anticipándome como productor, ¿no? O sea, no tanto esperar una reacción, sino una anticipación a través de la información que puedo obtener del mercado. Eso es lo que yo sugiero. Sí, ser proactivo, ¿no? Y también me Sí. parece, aquí me faltó parte del comentario, eh, creo que de las modificaciones que está viendo en la agricultura y que va a haber, una de las cosas que a lo mejor mucha gente no nos ha platicado, tú por ejemplo me hablas de inocuidad, me hablas de cosas que ya tendrían que haberse hecho hace algunos años y apenas se están tomando, por ejemplo, son reglas lógicas, pero ahora viene yo pienso que viene un cambio muy fuerte en los temas del mercado. Los mercados vienen por mercados locales, por cadenas más cortas de producción, la agricultura se va a acercar más a las grandes urbes. Ahorita estamos viendo que, por ejemplo, hay una revolución increíble con los precios, ya lo vemos con el aguacate, con el limón. Con el limón. Sí, con el tomate, o sea, está habiendo una revolución del mercado y no lo hemos visto. Y además también afectados por otros factores, por ejemplo, con los precios de los agroquímicos, con los precios de los fertilizantes. Sí, es esto que está generando algo mucho más grande que tenemos que aprender a ver. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita términos que a mí me han impactado últimamente, el término de Q-commerce, por ejemplo, del campo a tu mesa en menos de 24 horas. El aumento de la calidad de los productos que estamos produciendo, porque se ha favorecido mucho lo que es la durabilidad de los alimentos y se ha decrementado un poco el valor nutrimental. Entonces ahora creo que viene lo contrario y vienen, está la moda de los orgánicos, pero viene más la moda de los alimentos nutritivos e inocuos, y viene de producción local. Eso creo que va a ser el futuro. Y se oía, y mucha gente lo decía, pero si lo ves en las altas esferas ahorita, con lo que vienen con las nuevas tecnologías, por ejemplo, blockchain, que puede llegar a cambiar mucho las reglas del mercado. A lo mejor me van a tachar como que estoy hablando de algo muy diferente, pero lo que se está gestando en tema de la agricultura a nivel global va a modificar completamente el panorama como lo estamos viendo. Muy bien, Tona y Memo, muchas gracias por sus comentarios. Sin duda, siempre es interesante e importante conocer otros puntos de vista. Ya para finalizar nuestra conversación, si tienen algún comentario para los escuchas del podcast, se los agradecería. Bien, pues agradecerte, Olmo, agradecer a los que nos están escuchando y invitarlos a que se sigan informando, ¿no? A través de este tipo de medios, como lo hace Olmo, como lo hacemos aquí en Agronauta, y estar haciendo equipo, haciendo comunidad. Al final el reto es el mismo para todos. Y bueno, muchas gracias.
Sí, y la verdad, bueno, yo quiero agradecer, Tomo, la invitación. Somos bastante, yo soy bastante seguidor de tu podcast. Gracias. Y bueno, y gracias por volver a vernos, por darnos una oportunidad de platicar a tu audiencia de lo que es Agronauta. Que Agronauta queremos que sea una plataforma de networking, de conocimiento desde el punto de vista tecnológico, y que te dé una visión, que ayudemos un poquito en la nueva visión que viene del agro. Y ojalá la tecnología aplicada es una gran ventaja para el productor. Es una gran ventaja para todos nosotros, y no nada más la tecnología, como dijimos, las tecnologías nuevas, sino también las tecnologías antiguas, también tienen una cabida muy grande en la agricultura. Y bueno, creo que el reto es grande, y pues estamos para platicar cualquier cosa. Ya saben, somos Agronauta MX en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como tales, y pues muchísimas gracias, Olmo. No me resta más que agradecerle a Tonatiuh y a Memo por haber estado aquí en el podcast platicando conmigo, realizando estas reflexiones sobre tecnología y sustentabilidad en la producción agrícola. Y a todos ustedes los invito a que busquen el podcast Agronauta en Spotify o en cualquier otra de las principales plataformas de podcasting. Van a ver que al seguirlos van a obtener información de mucha utilidad, dado que entre los 4 realizan reflexiones sobre temas importantes para el sector agroalimentario actual. Y recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.